Culé, cuando parecía que el mercado de invierno iba a ser tranquilo en Can Barça, ¡zas! Otra bomba sacude el entorno blaugrana. Y no se trata de un fichaje joven, ni de un rumor descabellado sobre un canterano. Esta vez el protagonista es nada menos que Robert Lewandowski, el delantero estrella, el hombre que llegó para liderar el proyecto post-Messi y que ahora, 2 años después, podría estar ante una encrucijada inesperada. Según informa el portal italiano Sport Italia, el AC Milan estaría interesado en fichar a Lewandowski en el próximo mercado de enero. Sí, lo has oído bien. Los rossoneri, uno de los clubes más históricos de Europa, estarían tanteando la posibilidad de incorporar al delantero polaco para reforzar su ataque. Y claro, la noticia ha caído como una bomba en Barcelona. Porque aunque todos sabemos que Robert ya no está en el pico de su carrera, sigue siendo un símbolo. Un líder. Un referente. Pero, culé, las cosas en el Barça no son tan simples como parecen. El Milan, según se cuenta, busca un 9 experimentado, un jugador que pueda garantizar goles de inmediato, algo que no han conseguido ni con Giroud ni con los jóvenes que están probando. Quieren alguien que aporte jerarquía, mentalidad ganadora, y ahí es donde el nombre de Lewandowski encaja como un guante. Ahora bien, ¿qué gana el Barça con todo esto? Porque, a estas alturas, la directiva no se mueve solo por razones deportivas. El club necesita aligerar masa salarial, liberar espacio financiero y empezar a mirar hacia el futuro. Y el contrato de Robert, culé, es uno de los más pesados de toda la plantilla. Recordemos, Lewandowski tiene contrato hasta 2026, con un salario que supera los 20 millones de euros anuales entre fijo y variables. Un compromiso que, cuando se firmó, se veía como un golpe maestro, traer a un killer de talla mundial, pero que con el paso del tiempo se ha convertido en una carga difícil de sostener. Y aunque Robert sigue marcando goles, porque su calidad no se discute, el Barça ya no ve en él ese jugador intocable. Flick, que lo conoce bien de su etapa en el Bayern, empieza a notar las limitaciones físicas del polaco y sabe que el equipo necesita evolucionar hacia algo más dinámico. Por eso, cuando el rumor del Milan sale a la luz, más de uno en el club no lo descarta del todo. No porque quieran desprenderse de Lewandowski, sino porque, si llega una oferta interesante, podría ser la oportunidad perfecta para reconfigurar el ataque y liberar una parte importante del presupuesto. Pero ojo, culé, que del dicho al hecho hay un trecho. El Milan sabe que fichar a Lewandowski no es tarea fácil. Su salario es astronómico para la Serie A, y el Barça no va a regalarlo. Sin embargo, lo que se empieza a mover aquí es una historia de esas que pueden marcar un antes y un después. Porque detrás de esta operación hipotética se esconden muchas preguntas. ¿Está Lewandowski satisfecho en el Barça? ¿Se siente cómodo con el estilo de Flick? ¿Y el club está dispuesto a dejarlo ir si eso significa abrirle la puerta a un nuevo proyecto ofensivo? En los pasillos de Sant Joan d'Espí, algunos ya susurran que el ciclo de Robert podría estar llegando a su fin, y no lo dicen con desprecio, sino con realismo. Porque el Barça no puede seguir viviendo del pasado, y el futuro, culé, pasa por nombres como Lamine Yamal, Ferran, Guiu o incluso Joao Félix. Y ahí es donde empieza la tensión. Porque Lewandowski no es solo un jugador. Es una marca, un peso mediático, un líder de vestuario. Dejarlo ir significaría cerrar una etapa. Y eso, en el Barça, nunca es fácil. Así que, aunque el Milan apenas ha dejado entrever su interés, el rumor ya ha encendido todas las alarmas. Y la gran pregunta que se hace hoy el barcelonismo es esta: ¿estamos ante el principio del adiós de Lewandowski? Lewandowski, culé, no es de los que se esconden. El polaco, desde el primer día que pisó Barcelona, dejó claro que venía a ganar, que su ambición no había terminado con los títulos en Alemania, y que quería dejar su huella también en el fútbol español. Y vaya si lo hizo. En su primera temporada, fue pichichi de la Liga con 23 goles, liderando a un Barça que, pese a sus altibajos, acabó levantando el título con Xavi al mando. Pero claro, las cosas han cambiado. La temporada actual ha sido un vaivén para Robert. Entre lesiones, rotaciones y un estilo más exigente físicamente con Flick, su influencia en el juego se ha diluido. Ya no es ese 9 que se alimentaba constantemente de centros o jugadas elaboradas. El Barça, bajo Flick, intenta jugar más vertical, más rápido, y eso no siempre beneficia al estilo pausado y preciso del polaco.
De hecho, algunos dentro del vestuario comentan, en voz baja, eso sí, que Lewandowski se siente un poco desplazado. No por falta de respeto, sino porque el foco mediático ha cambiado. Ahora todo gira alrededor de Lamine Yamal, el chico de oro, el talento descomunal que a sus 18 años se ha convertido en el estandarte de la nueva era culé. Y claro, cuando tú eres un veterano acostumbrado a ser el protagonista, ver cómo el equipo empieza a girar alrededor de un adolescente no es fácil. Se nota en su lenguaje corporal, en esa mirada seria cuando lo sustituyen, en esos gestos de frustración cuando el balón no le llega como antes. Lewandowski es un competidor nato, y esa frustración es, en parte, la de un campeón que no quiere aceptar que su tiempo quizá está cambiando de dirección. Por otro lado, Flick lo conoce como pocos. Compartieron años gloriosos en el Bayern, donde Robert fue el eje ofensivo de un equipo que lo ganó todo. Flick confía en él, lo respeta, pero también sabe que el Barça necesita oxígeno. Y ahí está el dilema del técnico alemán, mantener la jerarquía o apostar por la transición generacional. Fuentes internas del club aseguran que Hansi ya ha tenido varias conversaciones privadas con Robert. Conversaciones sinceras, sin rodeos. Flick le ha dicho que cuenta con él, pero que su papel debe evolucionar, menos desgaste físico, más inteligencia táctica, más mentor que dependencia. Y Robert, aunque lo entiende, no lo asimila del todo bien. Él quiere seguir siendo protagonista, seguir sintiendo que el equipo depende de sus goles. Y justo ahí entra en escena el Milan. Porque si hay un club que sabe aprovechar este tipo de situaciones, es el Milan. Históricamente, los rossoneri han sido especialistas en recuperar estrellas veteranas que parecían en declive. Piensa en Zlatan, en Giroud, incluso en Theo Hernández, que llegó con dudas y acabó siendo un ícono. El plan sería claro, fichar a Lewandowski por una cifra razonable, tal vez unos 25 o 30 millones, ofrecerle un contrato más corto, pero con protagonismo asegurado. En Milán le darían lo que ahora no tiene en el Barça, sentirse indispensable. ¿Y Robert cómo lo ve? Pues aunque públicamente no ha dicho nada, su entorno ya empieza a dejar pistas. Gente cercana comenta que no está del todo cómodo con la situación, que nota la presión del entorno y que echa de menos la estabilidad de su etapa en Alemania. En Barcelona, la exigencia es brutal, y la afición no perdona una racha de 3 partidos sin marcar. Además, a nivel familiar, la vida en España ha sido una experiencia intensa. Su esposa, Anna Lewandowska, se ha adaptado perfectamente, pero también ve con buenos ojos una posible vuelta a una liga donde Robert no esté bajo tanto escrutinio diario. En resumen, culé, lo que antes parecía impensable, un Lewandowski fuera del Barça, empieza a sonar con un matiz diferente. No es un rumor descabellado, ni una invención de prensa amarilla. Es, más bien, una señal de que algo se está moviendo en el equilibrio entre el jugador, el entrenador y el club. Y aquí es donde entra el punto clave: ¿cómo reaccionaría la plantilla si Lewandowski se fuera? ¿Cómo afectaría eso al vestuario y al proyecto de Flick? Porque el polaco no solo es un delantero, es un líder respetado, una voz con peso. Si se va, el Barça no solo pierde goles, pierde jerarquía. Pero también podría ganar algo que ahora mismo le falta: flexibilidad táctica, aire fresco y minutos para jóvenes que están pidiendo paso. En la próxima parte, culé, vamos a entrar de lleno en ese escenario. ¿Cómo podría el Barça reconstruir su ataque sin Lewandowski? ¿Qué alternativas tiene? ¿Y qué papel jugarían los nombres que ya empiezan a sonar como posibles relevos? Imagina por un momento, culé, un Barça sin Lewandowski. Cuesta, ¿eh? Esa figura alta, con el dorsal 9, levantando la mano en el área esperando el centro de Lamine Yamal, es casi un sello de identidad desde que llegó. Pero los tiempos cambian, y el Barça ya está empezando a mirar hacia adelante, porque si algo dejó claro la etapa de Xavi y ahora la de Flick, es que el club no puede depender de un solo jugador. Y si el polaco realmente se marcha al Milan, el Barça tendría que reconstruir su ataque de arriba a abajo. Pero ojo, no desde el drama, sino desde la oportunidad. Porque hay materia prima, culé, y mucha. El primero en la lista, por supuesto, es Marc Guiu. El chico que debutó con gol, el que tiene hambre, físico y ese olfato que no se enseña, se nace con él. Guiu representa el tipo de delantero que el Barça necesita desarrollar: potente, directo, vertical. Y Flick, que adora a los jóvenes disciplinados y trabajadores, lo tiene en alta estima.
En los entrenamientos, el alemán ya ha dejado caer que Guiu podría tener más minutos en 2025, sobre todo si se confirma la salida de Robert. Luego está Ferran Torres, un jugador que ha resurgido de sus propias cenizas. Muchos lo daban por perdido, pero Ferran ha demostrado que puede jugar como falso 9 con una inteligencia táctica admirable. Se mueve bien entre líneas, presiona, arrastra defensas y, sobre todo, entiende el juego posicional que exige el Barça. No es un 9 clásico, pero sí un delantero moderno, de los que Flick sabe sacar petróleo. Y no nos olvidemos de Joao Félix, ese talento imprevisible que cuando quiere, cuando está metido, puede ser diferencial. Si el Barça lograra retenerlo o incluso ficharlo definitivamente, su creatividad y movilidad podrían compensar la ausencia de un delantero puro. Y es que el plan de Flick no pasa necesariamente por tener un 9 estático. Lo que busca es un ataque más coral, más flexible, donde los roles se intercambien constantemente. Pero el nombre que más intriga genera ahora mismo es Vitor Roque. El brasileño sigue siendo una incógnita, joven, explosivo, con instinto goleador, pero todavía adaptándose al ritmo europeo. Si Lewandowski se marchara, Vitor tendría la oportunidad de dar un salto enorme, asumir responsabilidad y demostrar por qué el Barça apostó tanto dinero por él. Y aquí, culé, entramos en terreno estratégico. Porque si el club realmente abre la puerta a la salida de Robert, la dirección deportiva, con Deco a la cabeza, ya tiene que tener una lista preparada. Y créeme, la tiene. Los nombres que circulan en los despachos son variados, desde delanteros jóvenes con proyección, como Sesco del Leipzig o Evanilson del Porto, hasta opciones más económicas o a préstamo, como Timo Werner o incluso John Duran del Aston Villa. Pero hay algo más profundo que esto, la filosofía. El Barça quiere volver a su esencia, un fútbol que no dependa del físico, sino del movimiento, de la circulación, de la inteligencia colectiva. Flick comparte esa visión, aunque la adapta a su estilo alemán, más vertical y agresivo. Y para eso, necesita un tipo de delantero distinto. De hecho, en reuniones internas, el técnico ha sido claro: quiero un equipo donde los goles se repartan. Y eso, culé, choca directamente con la figura de Lewandowski. Porque aunque su calidad es indiscutible, su estilo obliga al Barça a jugar de una manera que, quizás, ya no encaja con la evolución que el club está buscando. Ahora bien, no todo sería tan sencillo. Si el polaco se marcha, el Barça perdería una fuente constante de liderazgo, de experiencia y de esa mentalidad ganadora que tan difícil es de encontrar. Por eso, Flick insiste en que cualquier salida debe ir acompañada de una transición emocional, especialmente en un vestuario con tantos jóvenes. Imagina a Lamine Yamal, a Fermín, a Cubarsí, a Balde, todos ellos mirando al banquillo y sin ese referente veterano en el campo. ¿A quién acudir en los momentos difíciles? ¿Quién grita cuando las cosas se tuercen? Eso, culé, también pesa. Y por eso el Barça no puede tomar una decisión a la ligera. Además, hay un factor institucional, la imagen. Laporta sabe que desprenderse de Lewandowski enviaría un mensaje fuerte. Algunos lo verían como un paso lógico, otros como un símbolo de declive. Pero también puede interpretarse como el nacimiento de una nueva era, una en la que el Barça deja atrás la dependencia de las grandes estrellas y apuesta definitivamente por el talento de casa. Y quizás, solo quizás, eso es justo lo que necesita este club para volver a sentirse libre. Porque si algo ha demostrado la historia reciente del Barça, es que ningún jugador está por encima del escudo. Ni Messi lo estuvo, aunque lo merecía, ni mucho menos lo estará Lewandowski. Culé, si hay algo que el Barça entiende mejor que nadie, es el poder de la emoción. Porque aquí no solo se juega al fútbol, se siente, se vive, se respira. Y por eso, imaginar el adiós de un jugador como Robert Lewandowski no sería solo una operación deportiva, sería un terremoto emocional y mediático de proporciones enormes. Piensa en el contexto. Robert llegó como el gran fichaje post-Messi, el símbolo de que el Barça seguía siendo capaz de atraer a las grandes estrellas del mundo. En 2022, su presentación en el Camp Nou fue una fiesta, más de 40.000 culés en las gradas, coreando su nombre, soñando con una nueva era de goles, títulos y esperanza. Y durante un tiempo, lo cumplió. Fue el líder que levantó al equipo en los momentos difíciles, el que marcó en los clásicos, el que dio la cara cuando el proyecto tambaleaba. Así que si ahora el club decide escuchar al Milan o incluso negociar,
la reacción del entorno no sería sencilla. La afición se dividiría, como siempre ocurre en estos casos. Están los que lo veneran, los que no quieren ni oír hablar de su salida porque lo consideran un símbolo de profesionalismo, y están los que creen que el Barça debe mirar hacia adelante, que el ciclo de Robert ya dio lo que tenía que dar. En los bares de Barcelona, en las tertulias de radio, en los directos de Twitch y en los grupos de WhatsApp culés, ya se nota ese debate latente. ¿Cómo vas a vender al único delantero de verdad que tenemos?, dicen unos. ¿Y cómo vamos a seguir pagando 20 millones al año por un jugador de 36 años?, responden otros. La división está servida, y Laporta lo sabe. Además, está el factor mediático internacional. Porque Lewandowski no es un jugador cualquiera, es un icono global, un balón de oro moral, un embajador de la excelencia. Su salida del Barça se leería en todo el mundo como una señal. Y dependiendo de cómo se gestione, puede ser una señal de renovación o de debilidad. Los medios italianos, por su parte, ya están frotándose las manos. En Milán lo verían como un golpe maestro, traer a una superestrella para revitalizar la marca, llenar San Siro y darle al equipo ese aura de grandeza que tanto persiguen desde que se fueron figuras como Kaká o Ibrahimovic. Para el Milan, fichar a Lewandowski sería un mensaje de poder. Pero para el Barça, sería más bien un test de madurez. Porque desprenderse de un jugador de su calibre no solo implica perder goles, implica tener claro quién viene detrás, cómo se va a suplir su liderazgo y, sobre todo, cómo se explica esto al público. Y Laporta, que domina como nadie el discurso, tendría que hilar muy fino, convertir una salida potencialmente polémica en una historia de evolución, de ciclo natural, de nueva etapa. Y luego está el vestuario. Porque aunque en el campo se hable de táctica y rendimiento, en el vestuario lo que cuenta son las relaciones humanas. Y Lewandowski, pese a su perfil serio y reservado, tiene un respeto enorme dentro del grupo. Es de los que llegan primero a entrenar, de los que no bajan los brazos, de los que exigen. Su marcha dejaría un vacío no solo técnico, sino también moral. Jugadores como Lamine Yamal o Gavi lo ven como un ejemplo. Y perder a una figura así puede dejar al grupo joven sin ese referente de disciplina que tanto se necesita. Flick lo sabe perfectamente, por eso su posición es prudente. Entiende las razones económicas, comprende la necesidad de evolución, pero también teme perder ese equilibrio interno que solo un veterano con esa mentalidad puede aportar. Además, hay que pensar en la imagen del club a largo plazo. El Barça está tratando de reconstruir su reputación tras años de turbulencias, con el Camp Nou aún en obras y un nuevo proyecto deportivo que busca estabilidad. Vender a una estrella puede interpretarse como un signo de fragilidad financiera, algo que Laporta quiere evitar a toda costa. Pero también puede verse como un movimiento inteligente, liberar masa salarial, abrir espacio para fichajes jóvenes y demostrar que el Barça no depende de nadie. Esa narrativa, la del club que renace desde su cantera, con un proyecto sostenible y fresco, es la que más encaja con la nueva era que se intenta construir. Así que, culé, más allá del rumor y de los titulares, lo que realmente está en juego aquí no es solo si Lewandowski se va o se queda. Lo que está en juego es el significado simbólico de su figura dentro del proyecto. Porque si el club da este paso, estará enviando un mensaje al mundo: el Barça no teme soltar a sus estrellas si eso significa avanzar. Y quizás, solo quizás, ese mensaje sea justo el que Laporta, Deco y Flick quieren dar. Y llegamos al final, culé. La historia de Robert Lewandowski y el Barça está escribiendo un nuevo capítulo, uno que, si bien nadie imaginaba tan pronto, podría ser inevitable. Porque el fútbol no entiende de sentimientos, entiende de momentos. Y el momento de Lewandowski en el Barça podría estar acercándose a su ocaso, no por falta de talento, sino por una simple ley natural. Los proyectos evolucionan, los ciclos se cumplen, y los grandes equipos deben saber reinventarse antes de que el reloj marque demasiado tarde. Si finalmente el Milan se atreve a lanzar una oferta formal y el Barça la escucha, que la escuchará, estaremos ante una decisión estratégica de gran calado. No solo sería el adiós a un goleador de élite, sino también el símbolo del nuevo rumbo que la entidad blaugrana quiere tomar. Ese que Laporta lleva meses repitiendo entre líneas: un Barça más joven, más sostenible, más conectado con la Masia y menos dependiente de figuras externas. Pero, culé, no nos engañemos. La salida de Robert sería un golpe emocional. Porque más allá de los números, hay algo intangible que él trajo consigo:
la mentalidad del campeón. Esa que tanto se echaba de menos tras la salida de Messi. Esa que enseñó a los jóvenes a entrenar con disciplina, a competir sin excusas, a respetar cada minuto de juego. Y eso, aunque no se ve en las estadísticas, vale oro. Flick lo sabe. Y aunque su relación con Lewandowski es buena, también entiende que cada cambio tiene un precio. El suyo sería el de liderar una transición sin fracturas internas. Porque, si algo ha castigado al Barça en los últimos años, ha sido precisamente eso, no saber cerrar etapas a tiempo, dejar que las despedidas se vuelvan traumáticas. Y Flick quiere evitar repetir esa historia. El alemán, pragmático como pocos, ha trazado un plan. Si Robert se va, el club no fichará una estrella de su mismo perfil. No buscarán otro 9 de renombre. El nuevo Barça apostará por la movilidad, el talento joven y la colectividad. Quieren que los goles los repartan Lamine Yamal, Joao Félix, Ferran, Guiu, Vitor Roque, y que el peso del equipo se diluya en muchos hombros. Eso, culé, puede sonar arriesgado, pero también emocionante. Porque es el tipo de fútbol que conecta con nuestra esencia, la del toque, la del juego fluido, la de los valientes que no necesitan un salvador, sino 11 jugadores comprometidos con un mismo ideal. Y si lo piensas bien, quizás sea el cierre perfecto para Lewandowski. Dejar el club en un momento en que todavía puede hacerlo por la puerta grande, con respeto, sin drama, y permitiendo que el equipo crezca sin depender de él. Es la forma más digna de irse. Porque irse no siempre es rendirse, a veces es el gesto más noble que puede hacer un líder. Y mientras tanto, el Milan sonríe desde Italia. Saben que fichar a Robert sería mucho más que una incorporación deportiva. Sería una declaración de prestigio, de ambición, de devolver al Milan ese aura de grandeza que tuvo en los 2000. Y para el propio Robert, un cierre romántico. Terminar su carrera en un gigante histórico, donde su experiencia aún puede marcar la diferencia. Así que, culé, si en las próximas semanas o meses ves que el rumor se hace más fuerte, que los periodistas hablan cada vez con más convicción, no lo tomes como una traición. Míralo como un paso lógico. Porque el Barça, con o sin Lewandowski, seguirá adelante. Como lo hizo tras Ronaldinho, tras Xavi, tras Iniesta, tras Messi. Porque lo que no muere, lo que no cambia, es el espíritu de este club. Y cuando dentro de unos años miremos atrás y recordemos su etapa, diremos, sí, Lewandowski fue uno de los nuestros. Llegó, marcó, lideró y se fue dejando huella. Y eso, culé, es lo más importante de todo. Porque el Barça no es un jugador. El Barça es una idea, una pasión, una familia que siempre vuelve a levantarse. Así que dime tú, culé, ¿crees que es hora de dejar marchar a Robert o merece una última oportunidad para cerrar su historia en el nuevo Camp Nou? Déjamelo en los comentarios. Porque tu voz, como siempre, es la que hace que este canal siga vivo. Y si sientes el escudo como nosotros, ya sabes, suscríbete, deja tu like, comparte el vídeo y únete a esta comunidad que no deja de crecer. Porque aquí, en Universo Culé, vivimos el Barça, con el corazón.